La lengua española, vamos a mirar en una pequeña introducción acerca de todo eso que nos heredaron los árabes a la lengua española. Entonces, nosotros, como sabemos, la lengua española emplea como idioma oficial en 22 países en gran parte de América, África y por supuesto España. Sin embargo, debido a los diversos factores, su uso no se limita a estos países, pues está presente en Brasil, Estados Unidos, Belice, Marruecos, entre otros. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde viene el español que hablamos en la actualidad? Pues contextualizándonos, el español tiene muchas otras influencias, la de la lengua árabe, entonces vamos a ver un breve contexto de por qué nosotros tenemos esa influencia de los árabes. Entonces, los árabes llegaron a España durante el siglo VII, primero entraron a Málaga, siguiendo por Granada, Córdoba y Toledo. Posteriormente ellos se expandieron hacia las tierras en torno al río Duero y el río Ebro, siguiendo por Damasco. La conquista por parte de los territorios de la península ibérica dio como origen al famoso Al-Ándalus. Los musulmanes permanecieron allí hasta la expulsión morisca llevada a cabo por el rey Felipe III entre 1609 y 1613. Bueno, aquí podemos ver que la convivencia cotidiana a los hispanos llegaron a tomar palabras directamente con los conciudadanos. Estas inferencias se daban cuando el hablante identificaba un sonido propio del árabe y lo reproducía según las reglas del español. Así fueron los primeros indicios. Entonces, en gran medida, los hijos de matrimonios mixtos, es decir, árabes y de naturales, de lo que hoy es España, digamos que ellos fungieron un vínculo nexo lingüístico entre las dos culturas. También propició ese contacto el hecho de que no hubiera una imposición de otro idioma. En el diccionario de la RAE, de la Real Academia Española, podemos encontrar distintas definiciones para el nivel fonético y fonológico, que es en donde nos vamos a enfocar pues principalmente. Entonces, como primero tenemos el nivel fonético y fonológico, lo distinguimos como entre dos definiciones. Entonces, la primera, que es como un objeto lingüístico perteneciente relativo a los sonidos del habla. La segunda definición es un conjunto de los sonidos de un idioma. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la fonología se encarga del estudio de los fonemas, estudia cómo deberían pronunciarse los sonidos realmente de acuerdo a las reglas de cada lengua. Eso sería en la fonología. En la fonética, por otro lado, se encarga del estudio de los halógenos, es decir, la manera en que los hablantes pronuncian realmente su lengua de acuerdo a su región, clase social, etc. Podemos ver que en estas influencias que tuvo el árabe hacia la lengua española, podemos mirar que cada fonema tiene rasgos que lo caracterizan y los diferencian del resto. Esto resulta de la combinación entre punto y articulación o modo de articulación y uso de las cuerdas vocales. El punto de articulación corresponde a los órganos que utilizamos para la pronunciación del sonido. Por ejemplo, el uso de los ambos labios o el apoyo de la lengua en el velo del paladar. Por otro lado, el modo de articulación hace referencia al modo en el que expulsamos el aire al pronunciar. Por ejemplo, si el aire sale con cierta dificultad, como cuando pronunciamos la F, se dice que es fricativo. Entonces ahí podemos nosotros observar que pues tenemos como alguna dificultad al expulsar el aire cuando vamos a pronunciar esa letra. Entonces, de acuerdo a esto, atendemos que cada sonido tiene su nombre. Por ejemplo, el fonema F, que corresponde a la letra F, se llama labio dental fricativo sordo. El fonema N, que corresponde a la letra N, alveolar nasal sonoro, y así respectivamente con cada uno de los fonemas de nuestra lengua española. De la influencia que encontramos de los árabes de este nivel, no hubo como resultado una incorporación de los fonemas nuevos, sino un reacomodo de los ya existentes. Es decir, los hablantes hispanos imitaban el sonido que oyen los árabes y de esta influencia resultaron cambios fonéticos en la lengua, con la L y con la N. Geminadas se palatalizaron cae puya, que sería cebolla, y anu,
que sería año. Y ya, aquí encontramos que el diptongo au se simplifica en o, auditu, auditu, y finalmente aparecería oído. El siguiente es inversión, que sería tis o s, español es a st. En el árabe sería kawan, saguán, y al finalmente sería saguán. Entonces, ya que el árabe no tenía el fonema como el español, interpretaba ese sonido sh, respectivamente similar al palatal sapone. Aquí encontramos como un ejemplo, etcétera. Entonces, Menéndez Pidal dice que este cambio se debe a la evolución normal de la lengua, mientras que José del Valle dice que se debe al parecido articulatorio que se veían esos cambios. Lo importante es que en el siglo XVI el cambio se detuvo gracias a la valorización de las palabras árabes que terminaban en consonante labial pelar, eran impronunciables para los hablantes del romance. Esta dificultad se resolvió añadiendo una E al final. Por consiguiente, aquí les mostraré un ejemplo sobre las palabras árabes que terminaban pues la E al final. Además de las aportaciones a nivel fonético-fonológico, los árabes influenciaron el plano morfosintáctico, es decir, el nivel de la lengua que se refiere a la estructura de las palabras, los elementos que constituyen a la lengua como un sistema, así como las combinaciones y relaciones que se establecen entre las palabras. La mayoría de las palabras que comienzan con la partícula al son de origen árabe. Entonces aquí podemos encontrar algunas partículas que son alacena, alfajor, almíbar, albahaca, albaricoque, almacén, alacena, alcancía. Entonces, todas esas palabras fueron las que heredamos de origen árabe. Entonces, vamos a seguir. Por consiguiente, también podemos encontrar acá la L, que es muy importante, la L como sufijo de adjetivo, gentilicio, palabras como. Se las voy a poner acá: baladí, israelí, yemení, yarroquí, pakistaní. Así como vocablos que se refieren al lugar de procedencia de las personas en gran medida de origen oriental, por ejemplo, israelí, yemení, yarroquí, pakistaní. Este sufijo de gentilicio sigue siendo productivo en la actualidad, según Obedientes, o sea, un renombrado lingüista investigador. Según ellos, no existieron influencias en el plano sintáctico. Sin embargo, otros estudiosos como el filólogo español Rafael Lapesa, que ya hemos estudiado sobre él, afirman que sí, y son los siguientes. Entonces, el cambio de pronombre personal tónico en lugar del pronombre atónomo, ayudándose las aves a él, ya encontré a ellos. Entonces aquí les voy a mostrar el ejemplo. Entonces, en este caso el pronombre tónico sería el que está sustituido por ellos. Así también se da la sustitución del pronombre personal en posesivos. Entonces digamos que esta sería una de las grandes influencias que nos dejó los árabes, que llegaron todo esta fue la herencia que nos dejaron los árabes. Entonces a continuación mis compañeros van a hablar sobre el vocabulario que nos dejaron, todas estas palabras, y ahorita vamos a seguir también vamos a hablar sobre el artículo al, que es muy importante. Entonces espero que hayamos entendido. Muchísimas gracias.